Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Gómez y el día de hoy yo y mis compañeros les explicaremos el tema de acidimetría y alcalimetría. En la química, los procesos de alcalimetría y acidimetría son ambos métodos de análisis cuantitativos y volumétricos, pero son métodos inversos entre ellos. En el caso de la alcalimetría se hace referencia a la forma de hallar la concentración de una solución alcalina o también de la determinación de la cantidad de álcalis que posee una sustancia. El álcali suele ser óxido, hidróxido o un carbonato del grupo de los alcalinos. Estos desempeñan una función de bases fuertes, siendo bastante solubles, por ejemplo, amoníaco. Por otro lado, la acidimetría es el método que se encarga de determinar la cantidad de ácido que se encuentra de manera libre en una disolución. En ambos métodos se utilizan los mismos procesos. Si se trata de valoraciones en sustancias sólidas, se procederá a pesar una cantidad apropiada de la muestra representativa del total, bien sea para disolverla y llevar la solución a un volumen conocido, del cual se empleará una cantidad alícuota para cada titulación, o bien para titularla directamente sin diluir a un volumen determinado. En todo caso, el resultado obtenido se relacionará al porciento de sustancia titulada en la muestra analizada. Cuando las valoraciones se hacen en disoluciones de sustancias que se cuantean, basta con medir cuidadosamente un volumen apropiado de la muestra de acuerdo con su problema concentración y después de diluir, en caso necesario se titula y se relaciona con el valor obtenido al por ciento en peso o en volumen según el caso de la sustancia analizada. El químico estadounidense Lewis dio una definición acerca del comportamiento de los ácidos y de las bases. Según esta, una base sería una especie que puede donar un par de electrones y un ácido la que los puede aceptar. El ácido debe tener su octeto de electrones incompleto y la base debe tener algún par de electrones solitarios. El amoníaco es una base de Lewis típica y el triofluoruro de boro un ácido de Lewis típico. La reacción de un ácido con una base de Lewis da como resultado un compuesto de adición. Los ácidos de Lewis, tales como el tricloruro de aluminio, el triofluoruro de boro, el cloruro de el cloruro estánico, el cloruro de zinc y el cloruro de hierro 3 son catalizadores sumamente importantes de ciertas reacciones orgánicas. Muchas gracias, Andrea. Yo soy Rodrigo Mena y voy a hablar de los materiales que se utilizan en la acidimetría. Bueno, los materiales que se utilizan en acidimetría es la balanza analítica, la cual nos ayuda a pesar los reactivos de una forma exacta. También el matrix Erlenmeyer, el cual se utiliza para realizar las soluciones químicas y nos sirve para contener líquidos. También se utilizan los vasos precipitados, el cual se utilizan para preparar soluciones, calentar soluciones y para trasvasar líquidos. Se utiliza la pipeta volumétrica, la cual es un instrumento volumétrico, la cual nos permite medir la alícuota del líquido de una forma exacta. También se utiliza la probeta, la cual es un instrumento volumétrico que nos ayuda a medir volúmenes considerablemente con un pequeño grado de inexactitud. También son las pinzas de laboratorio. Las pinzas de laboratorio se utilizan para ajustar el material de laboratorio. Son generalmente de metal y esto nos ayudan a ajustar diferentes objetos de vidrio como las buretas o las pipetas. También se utiliza la espátula de laboratorio. La espátula de laboratorio nos ayuda a adicionar el reactivo a la solución de una forma más segura. También se utilizan los goteros, el cual nos ayuda a adicionar gotas a una solución para completar el volumen que se desea. También se utiliza el soporte universal, el cual nos ayuda a dar soporte a la estructura del material.
que en este caso sería la pipeta con las pinzas. Y ahora vuelvo contigo, Andrea. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo les voy a explicar algunas determinaciones, comenzando por carbonatos alcalinos. Se pueden hacer de dos maneras, método directo y el método indirecto. Bueno, son muy similares. En el método directo se pesa la muestra y se comienza a titular con una solución 0.1 normal de ácido clorhídrico. Los cálculos se pueden hacer mediante esta fórmula. Miliequivalentes por mililitros por normalidad por 100 sobre el peso. El resultado os va a dar en porcentaje. En el método indirecto, se empieza con pesar la muestra para llevarla a un volumen conocido. La solución de carbonato se trata con un volumen medido, pero a la vez el exceso de 0.1 de ácido clorhídrico. Después se hierve de 2 a 3 minutos para quitar los gases carbónicos. Se agregan de 2 a 3 gotas de fenolftaleína y se titula el exceso con ácido clorhídrico, perdón, con hidróxido de sodio al 0.1 normal. Y los cálculos se pueden hacer igual de la misma manera. Pero antes, para poder sustituir, debemos de restar el valor de la solución alcalina con el de la solución ácida para saber cuánto fue lo que quedó y ahora sí poderlo sustituir y aplicar en la fórmula. A continuación, la siguiente determinación. Ahora continuamos con la determinación de carbonatos alcalino-tierros. Se inicia con una muestra y se trata con un volumen conocido y en exceso de un ácido valorado. El exceso se va a titular con una solución de hidróxido de sodio. Ahora sí se procede a titular. Se pueden usar o fenolftaleína o anaranjado de metilo. En el caso de usar fenolftaleína se debe eliminar el gas carbónico. Antes de titular el exceso se deja enfriar y se titula hasta la coloración rosa. Si se utiliza anaranjado de metilo, ya no va a ser necesario eliminar el gas carbónico. Para los cálculos tenemos que recordar que para los carbonatos alcalino-tierros solamente se va a tomar en consideración la mitad de su peso molecular y ahora sí se va a poder aplicar la fórmula general que ya habíamos visto. Y vamos a proceder con nuestra última determinación. Bueno, finalmente la determinación de metales alcalino-tierros. Igual tenemos nuestros métodos directos e indirectos. En el directo, precipitar con solución de carbonato de sodio caliente. Se filtra y se lava con agua fría. El papel filtro y el precipitado se deberán poner en un matraz Erlenmeyer y se agregará la solución de ácido clorhídrico. Se diluyen con 100 ml de agua y retitular el excedente del ácido. Igual que el método anterior se debe usar algún indicador y ya cerca del final se debe adicionar la solución. Y en este caso volvemos a utilizar nuestra fórmula general, miliequivalentes por mililitros por normalidad por 100 por entre su peso y el resultado se expresará en porcentaje. Para el método indirecto, precipitar el metal con la solución de carbonato de sodio y se filtra el insoluble. Se valora con una solución de ácido clorhídrico al 0,1.1 normal. Preparar solución de carbonato de sodio. Se agregarán 6.625 gramos a 200 mililitros de agua. Se disolverá de 1 a 2 gramos de la sustancia, de 20 a 30 deberán de ser el agua caliente. El exceso de la solución 0.5 normal de carbonato de sodio, que fue la que se preparó, se calentará hasta que el precipitado se cristalice bien. Enfriar el matraz, mezclarlo y filtrar. Tomar 50 mililitros y titular el exceso de carbonato con 0.1 normal de ácido clorhídrico. Usar anaranjado de metilo como indicador. En este caso, para los cálculos, los volúmenes se deberán transformar a volúmenes normales y en el ácido clorhídrico se deberá duplicar su volumen. Para ahora sí proceder a nuestra fórmula general. Buenas tardes, soy Diego Velázquez y explicaré tres determinaciones de alcalimetría y acidimetría. La primera determinación es de carbonatos e hidróxidos alcalinos en mezcla de ambos. El primer método de Werder se basa en utilizar dos indicadores que es fenolftalina y naranja de metilo. Titulando con ácido clorhídrico valorado con presencia de fenolftalina, el cambio de color del indicador se manifiesta cuando se ha neutralizado todo el hidróxido
y la mitad del carbonato, y este se pasa a bicarbonato como se muestra en la siguiente reacción. El bicarbonato formado por impartir a la solución un pH de 8.2 decolora a la fenolftaleína, cuyo punto de viraje se encuentra entre un pH de 8.3 y 10. Si una vez decolorada la fenolftaleína se adiciona naranja de metilo, frente al cual la solución todavía es alcalina, puesto que el viraje del indicador se verifica entre el pH de 3.1 y 4.4, se puede titular con ácido valorado el bicarbonato formado, hasta que el color amarillo cambia a un color naranja o ligeramente rosado. En esta segunda reacción, el ácido neutraliza el bicarbonato formado en la primera, como se muestra en la siguiente reacción. Para los cálculos se tendrá en cuenta el volumen del ácido valorado correspondiente a la segunda titulación, o sea, el que empleó el anaranjado de metilo corresponde a la mitad del carbonato, y que, duplicando este valor, se obtendrá la correspondiente del carbonato. Por otra parte, como en la primera titulación, o sea, con fenolftaleína, el volumen empleado equivale a todo el hidróxido más el carbonato. Basta con hacer una resta del volumen del ácido de la segunda titulación del volumen de la primera para así obtener el correspondiente del hidróxido. Y así se concluye la primera determinación de carbonatos e hidróxidos alcalinos en mezcla de ambos. Las segundas determinaciones de carbonatos y bicarbonatos alcalinos en mezcla de ambos. El primer método, que también es de Werder, este método se basa en la titulación de la mitad del carbonato presente con ácido clorhídrico valorado, usando fenolftaleína como indicador. Continuando con la titulación, ahora utilizando el anaranjado de metilo como indicador, se valora el bicarbonato que existía anteriormente más el bicarbonato de la reacción anterior, que corresponde a la mitad del carbonato de la mezcla. El método por lo general da resultados altos para los carbonatos y bajo para los bicarbonatos. Para los cálculos, el volumen empleado del ácido en la primera titulación corresponde a la mitad del carbonato. El volumen empleado en la segunda titulación corresponde al bicarbonato más la mitad del carbonato. Y ahora mostraré las fórmulas para calcular la cantidad de cada uno. Y así se concluye la segunda determinación de carbonatos y bicarbonatos alcalinos en mezcla de ambas. Por último, veremos la determinación de amoníaco y sus sales. El método para esta valoración del amoníaco y sus sales está basado en la reacción que tiene lugar entre las sales de amoníaco y una base fuerte. El amoníaco, así desprendido, se destila cuantitativamente y se absorbe en un volumen conocido de solución ácida valorada. Y ahora les mostraré un diagrama de flujo para esta determinación. Bueno, para iniciar, se pesa una cantidad apropiada de la muestra de 1.5 a 2.5 gramos, dependiendo del contenido probable de amoníaco. Después, se disuelve en agua dentro de un matraz volumétrico de 250 mililitros y se completa el volumen hasta llegar al trazo. Se miden de esta solución 25 mililitros y se ponen en un matraz Jandal, diluyéndolo con 50 mililitros de agua, con el fin de facilitar la ebullición durante la reacción y que evite sobrecalentamientos que producen saltos repentinos del líquido. Después, se ponen unos pequeños trozos de porcelana porosa o de zinc, siempre y cuando la sustancia a analizar no tenga nitratos. Por otra parte, se pone en el matraz Erlenmeyer 50 mililitros de solución 0.1 normal de ácido clorhídrico y se le agregan 2 gotas de indicador, ya sea de rojo de metilo o anaranjado de metilo. Se introduce 100 mililitros de solución al 10% frío de hidróxido de sodio, con el fin de formar dos soluciones de dos estratos. Se mezclan las soluciones y se calienta la mezcla, procurando que al llegar la ebullición ésta se mantenga regular y evite llegar a ser tumultuosa. Después se prolonga la ebullición por espacio de 30 a 40 minutos. El exceso de ácido, o sea, el que no fue neutralizado por el amoníaco, se titula con una solución valorada de 0.1 normal de hidróxido de sodio. Hola, mi nombre es Jessica González y el día de hoy les voy a explicar algunas determinaciones.
Comenzamos con la determinación de ácido nítrico en sus sales. Para empezar, el ácido nítrico puede ser reducido a amoníaco mediante una solución alcalina. Solamente puede ser alcalina la solución. Esto se puede hacer mediante el hidrógeno naciente y con la liga de Dervada, que contiene 50 átomos de cobre, 45 de aluminio y 5 de zinc. Esta liga solo actúa en solución alcalina. Podemos representarla con el siguiente ejemplo de nitrato de sodio. Aquí tenemos, son 3 moles de nitrato de sodio, más 8 moles de aluminio, más 5 de hidróxido de sodio, más 2 de agua. Esto reacciona para producir 8 de aluminato de sodio, más 3 moléculas de amoníaco. En este caso el amoníaco es el que va a precipitar y con ello se llevará a cabo una determinación mediante un proceso, al igual que como ya ha sido explicado antes, para la determinación de amoníaco. Posteriormente, para sacar sus cálculos, se debe tomar en cuenta que una molécula de nitrato alcalino es igual a una molécula de amoníaco. Determinación de ácidos. Esto puede ser de dos maneras. ¿Por qué? Porque puede ser en solución diluida o en un ácido concentrado. Los que están en solución diluida se deben tomar en cuenta varios aspectos, como esto es a través de una titulación directa. Esto quiere decir que el titulante básico reacciona directamente con el analito. Regular se suelen usar para este tipo de determinaciones. Un ejemplo de ello es el hidróxido de sodio, cual se utiliza para valorar ácidos. Este tiene una concentración específica, por lo que al hacer los cálculos este se deberá tomar en cuenta. Seguimos con indicador apropiado. La mayoría de estos dan dos colores, esto dependiendo del viraje que tengan de pH. Pasamos con los ácidos concentrados. Para este también se deben tomar en cuenta varios aspectos, como pesar una cierta cantidad del producto. Por lo general, estos son determinados a partir de sus pesos, ya que si deseamos calcularlo a través del volumen, se pueden tener muchos errores, por lo que no es recomendado. A continuación se explicarán unos problemas en ambos casos. Esta determinación se realizará por medio de titulación. Como bien dije anteriormente, muchas de las veces no es específico el valor y tienden a tener muchos errores, que se pesó una cierta cantidad del ácido y esta se diluyó con hasta 250 mililitros. Se midieron porciones de 25 mililitros y se transfirieron hacia un matraz Erlenmeyer. A los matraces con la solución se les colocó unas gotas de naranja de metilo, para posteriormente ser titulados con hidróxido de sodio. Los datos dados fueron los siguientes. Tomando en cuenta los datos, se realiza la siguiente operación para poder calcular la concentración del ácido sulfúrico. Para la fórmula se toma en cuenta que los miliequivalentes del ácido sulfúrico se multiplican al promedio del hidróxido de sodio que se utilizó en las tres titulaciones, por la concentración del hidróxido de sodio por 100. Todo esto sobre los miligramos del ácido sulfúrico. Una vez que los datos ya se sustituyeron y fueron multiplicados y divididos, nos dio un valor de 91.76% de concentración del ácido sulfúrico. Realicé un análisis estadístico en el cual tomé en cuenta los mililitros gastados del hidróxido de sodio en cada una de las titulaciones. A esto le saqué el promedio de las tres, que dio por resultado 24.1 mililitros. El procedimiento a seguir será explicado de una manera más detallada más adelante. Una vez que se realizó su sumatoria, se sacó la desviación estándar. A base de ello se sacó la dispersión. Y a base de su dispersión se hizo una regla de 3 en la que podemos sacar el porcentaje de error. Este margen, si es menor al 5%, es correcto, por lo cual aquí me dio 0.64%, por lo que podemos comprobar
que el porcentaje de concentración del ácido sulfúrico es correcto. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Orozco. Yo les voy a exponer determinación de ácido sulfúrico fumante, óleo. El ácido sulfúrico fumante es una solución de trióxido de azufre en ácido sulfúrico. Esta posee una gran avidez por el agua, motivo por el cual no se puede pesar con exactitud cuando esta está expuesta al aire, que absorbe humedad del ambiente, falseando notablemente los resultados analíticos. El método de pesado descrito para el ácido sulfúrico concentrado común es inapropiado tratándose del óleo. La mejor forma de obtener una muestra analítica del óleo por pesar está basada en el uso de la pipeta Lunge-Ray. Como aquí lo muestra en este dibujo, la tenemos representada a la pipeta Lunge-Ray. Modo de emplear la pipeta. Cuidando que el aparato esté seco, con la llave inferior cerrada y la superior abierta. Se hace un vacío parcial entre la esferita con ambas llaves, vacío que se mantiene cerrando la llave superior. Se retira el capuchón y se introduce la punta del tubo del óleo que se analiza. Se abre la llave inferior para que pase el líquido y se llene en el anchor del tubo en el que sube. Logrando esto, se cierra dicha llave y se cierra nuevamente el capuchón. Pesar cuidadosamente el aparato con el líquido. Se retira el capuchón y se deja caer el óleo dentro de un vaso con 100 mililitros de agua destilada. Bueno, lo explicado anteriormente fue el método de pesada utilizando la pipeta Lunge-Ray, como está representada en este dibujo, como se lo dije anteriormente. Bueno, ahora explicaré el método de pesada por una esfera de vidrio, como lo muestro ahora en este diagrama de flujo. Con un tubo delgado de vidrio se sopla una pequeña esfera. Se calienta sobre una pequeña flama. Ahora voy con la determinación de ácido clorhídrico y la determinación de ácido nítrico. Cuando se trata de la evaluación de ácido clorhídrico en soluciones diluidas, se toma una muestra con un volumen utilizando una pipeta o bureta y titulando con una solución valorada de hidróxido de sodio usando anaranjado de metilo o rojo de metilo como indicador. Al tratarse de la determinación de ácido concentrado, se deberá proceder a la misma forma ya antes descrita para el ácido sulfúrico. Determinación de ácido nítrico. Se procede como la determinación del ácido sulfúrico cuando se trata de obtener las riquezas del ácido nítrico fumante. Se recomienda el emplear la pipeta Lunge-Ray como se describió en el análisis del ácido sulfúrico fumante. Yo soy José Juan y yo les voy a presentar el tema de curvas de pH. Son representaciones gráficas de la variación del pH durante el proceso de una variación. Estas curvas nos permiten analizar el aumento o la disminución de pH. En este caso en concreto vamos a observar y analizar tres valoraciones: ácido fuerte con base fuerte, ácido débil con base fuerte y base débil con ácido fuerte. Un ácido fuerte que es ácido clorhídrico y una base fuerte que es hidróxido de sodio. Como podemos observar, en el eje de la Y tenemos potencial de hidrógeno, pH. Mientras que por otro lado, en el eje de las X tenemos mililitros de solución alcalina que se van agregando. Ok, empezamos con un pH muy bajo, debido a que es una solución o es un ácido muy fuerte. Por lo tanto, a medida que se le van agregando mililitros de solución alcalina, este pH va en aumento hasta que llega a un punto en que sube drásticamente. Aquí podemos determinar que en este punto es el punto de equivalencia. Esto quiere decir que tanto como los protones de hidrógeno y los hidroxilos se han hecho de manera igual. Entonces, podemos observar que esta equivalencia
Por lo regular se observa en el nivel de pH 7. Los indicadores que se pueden utilizar en estas titulaciones tienen que ser los que están dentro de su zona de viraje, desde rojo de metilo hasta fenolftaleína. En este otro caso podemos observar que contamos con un ácido débil, ácido acético y una base fuerte, hidróxido de sodio. En este caso contamos con una solución de 0.1 normal. Por lo tanto empezamos con un pH de 2. Esto varía dependiendo de la concentración. Al ir adicionando los mililitros de solución alcalina, podemos observar que igual que en el caso anterior, el pH va en aumento, pero aquí con una diferencia. Llega un punto en que el trazo va en línea recta. A esto se le puede conocer como solución buffer o un regulador. Esto se debe a la formación de sustancias al desintegrarse o al disociarse el ácido acético. A continuación podemos observar que la gráfica, su pH sube de manera drástica al igual que la gráfica anterior. Esto se debe a que estamos con logaritmos. En este caso, a diferencia que en la gráfica anterior, podemos observar que el punto de equivalencia se presenta en el pH 9. Esto se debe a que estamos tratando con un ácido débil y con una base fuerte. Por lo tanto, la equivalencia va a ser diferente. Entonces, en estos casos, se puede utilizar indicadores que estén dentro de sus límites de 5.5 y 8.5. En este caso podría ser rojo de metileno y azul de bromotimol. Como por último ejemplo, tenemos una curva de titulación de base débil, que en este caso es hidróxido de amonio, con un ácido fuerte, que es ácido clorhídrico. En este caso tenemos otra diferencia. Ahora se le están agregando mililitros de solución ácida a una alícuota que tiene la sustancia básica, hidróxido de amonio. Podemos observar que tenemos una concentración de 0.1 normal, por lo tanto, el pH comenzará con un pH 7. Al ir agregando solución ácida, el pH va a disminuir hasta el momento de llegar al punto de equivalencia como en los otros ejemplos. Aquí una diferencia es que como estamos hablando de un ácido fuerte, el punto de equivalencia va a quedar menor que el 7. Podemos observar que prácticamente queda en el punto de equivalencia con un pH de 5. Al observar esto, podemos determinar que los indicadores utilizados en este caso serían fenolftaleína y timolfenolftaleína, debido a su proximidad con su viraje. Ha sido una pequeña explicación de lo que es el tema curvas de pH. Obviamente hay muchísimas más gráficas, pero hemos dado una pequeña explicación que abarca todo lo general. Hola, buenas tardes. Yo soy Julia Díaz y hoy les voy a platicar de los cálculos que se realizan en acidimetría y alcalinometría. Estos cálculos son para determinar la concentración de cada una de las muestras y proceder a hacer los cálculos estadísticos, los cuales son para tener el porcentaje de error durante la titulación o valoración. Como ya recordamos, una titulación o valoración es un método de análisis que se realiza para determinar la concentración de una solución. Ahora sí, sabiendo esto, procedemos a explicarles un poco de cada uno de los casos. En acidimetría se tiene una alícuota ácida. Para este ejemplo tenemos ácido clorhídrico. Después se le agregan unas cuantas gotas del indicador. En este caso es fenolftaleína. La solución es incolora, ya que la fenolftaleína no toma color en presencia de ácidos. El titulante va a ser una base, que sería hidróxido de sodio con una concentración conocida de 0.1 normal. Al titular hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico, notamos que la solución se torna a un rosa clarito. Esto se debe a que pierde hidrógenos. En el caso de alcalimetría, se tienen los mismos ejemplos, los mismos compuestos, pero pasa diferente. La alícuota va a ser una base, que en este ejemplo es hidróxido de sodio. Después se le vuelve a agregar el indicador. En este caso sigue siendo la fenolftaleína. Aquí directamente podemos ver que la solución se torna a un rosa clarito.
El titulante va a ser el ácido clorhídrico, que también se tiene en la concentración. Al titular ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, notamos que de la solución rosa clarito pasa a un incoloro, ya que esta solución gana hidrógenos, por lo que cambia su estructura. Para esto se tiene una fórmula, la cual nos podría ayudar en los dos casos. Esta fórmula es: normalidad del ácido por volumen del ácido es igual a normalidad de la base por el volumen de la base. En ambos casos, como vemos, se despeja la fórmula dependiendo de lo que queremos obtener. En acidimetría quedaría normalidad del ácido es igual a la normalidad de la base, que es el titulante, por el volumen de la base gastado en la titulación, entre el volumen del ácido, que sería la alícuota. En el caso de alcalimetría, la fórmula queda: normalidad de la base es igual a la normalidad del ácido, que sería el titulante, por el volumen del ácido gastado en la titulación, entre el volumen de la base, que sería la alícuota. Como ya sabemos, para un reporte de práctica, no solamente se puede tener una muestra o un volumen gastado conocido, ya que el resultado del error no va a dar correcto. En el caso de que solamente se haga una valoración o titulación, para tener más muestras, lo que se haría es: el volumen original gastado se le suma 0.1 mililitros y se le resta 0.1 mililitros. Por ejemplo, si se tiene 11.8 mililitros de volumen original, la segunda muestra sería 11.9 mililitros y la tercera 11.7 mililitros. Una vez obtenidas las concentraciones de las muestras, con las fórmulas ya antes explicadas, lo que se hace es una tabla, en la cual vienen las muestras, que en este caso supongamos que de las muestras obtenidas son 3, y estas serían sus concentraciones. Después es el promedio, el cual se saca sumando la concentración de las muestras obtenidas entre el número de muestras que son. Luego se pone la concentración de cada muestra menos el promedio obtenido. Después de esto, cada resultado de aquí se eleva al cuadrado. Y por último, se saca la sumatoria de todo esto. Después se proceden a hacer los cálculos estadísticos. Se empieza haciendo la desviación estándar, con la fórmula de S es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria entre n, que es el número de muestras, menos 1. Una vez obtenida la desviación estándar, se procede a hacer la dispersión. La fórmula es: dispersión es igual al promedio de la tabla pasada con el número de muestras más menos el valor de t, que este es el que viene en la tabla de t de student con el número de muestras, por s, que se saca con la desviación estándar, entre la raíz cuadrada de n, que es el número de muestras. Y ya por último, se procede a sacar el porcentaje de error durante la titulación, en el cual viene el promedio de la tabla anterior, que representa el 100%, y el número de la dispersión, el valor conocido que ya sacamos anterior. Esto se hace con regla de 3, lo cual se multiplica la dispersión por 100 entre el promedio de la tabla, lo cual da, por último, el porcentaje de error de la titulación. Para saber que todos los cálculos anteriores hechos y que el porcentaje de error es correcto, tiene que dar menos del 5%, ya que si da más del 5% significa que está mal.